Bienvenidos a un nuevo episodio de El Paper de la Semana. Soy Daniel Jacobo y hoy, como es costumbre, te traigo un paper, un artículo científico que dará que hablar. El día de hoy vamos a hablar sobre la representación de las comunidades andinas, las culturas y las lenguas indígenas en el cine peruano. Es un artículo publicado por Mauro Marino, Raquel Ramos y quien les habla. Y en este artículo analizamos una cuestión muy importante, cómo el cine viene transformando las formas en que se cuentan las historias. Ya no son las historias tradicionales que podíamos haber visto en el cine peruano en los años 90, en los años 80 y más atrás. Se trata de una nueva forma de mostrarnos a este cine peruano tan importante y que nosotros mismos, como miembros de este país tan hermoso, debemos de valorar y difundir. ¿Qué cosa? Sus lenguas originarias. Estamos hablando de un cine que se ha desarrollado ahora en quechua y en aymara. Entonces, ya ese paisaje solamente, digamos, de representación de pobreza o un escenario de terrorismo o postterrorismo, que es, digamos, la representación tradicional que podíamos ver del cine del interior del Perú, ha pasado a una nueva etapa de representación a través de, en primer lugar, la trascendencia de sus lenguas. Como te dije, el quechua y el aymara. Pero también sus costumbres, también su cosmovisión. Y esa representación es algo muy importante que todos nosotros debemos tener en cuenta. Si tú eres un estudiante de comunicación y no has visto las películas que a continuación te voy a mencionar, tienes que verlas. Son películas peruanas galardonadas en el último tiempo y que toda persona que se dedique a la comunicación, al audiovisual y toda persona que se diga peruano debe de revisar. Y para quienes nos están viendo fuera del país, también te recomiendo que la veas porque al revisar estas películas, al observarlas con detenimiento, te darás cuenta de esta riqueza cultural. Yo siempre digo que el Perú tiene la bendición de ser una tierra de cultura viva y eso es lo que se ve en estas películas. ¿Cuáles son? Ya te iré diciendo. Huiña y Pacha, Retablo y Huilajpirka. 3 películas que se analizaron en este paper, sobre todo desarrollando la representación de las comunidades andinas. ¿Qué se vio? Que no solamente estamos hablando del aspecto turístico, ¿no? El Perú es reconocido por sus aspectos turísticos. Y el cine a veces también resalta eso. O el estigma del atraso. Claro, vemos el interior del país y todavía falta mucho. Nosotros en Lima hablamos de que tenemos globalización, que hay que aprender inglés, claro, porque tenemos la comodidad. Pero ¿qué pasa al interior del país? Todavía hay lugares donde no tienen las condiciones básicas de vida. Entonces, en esa situación que podemos desarrollar aparece este nuevo cine, por decirlo de alguna manera, con nuevas representaciones que este paper te las trae, digamos, de modo de primicia en un artículo académico, en un artículo científico. Por ejemplo, Huiña y Pacha, que si lo traducimos significa eternidad. Ya ese nombre mismo te da algo que pensar. La eternidad, el sentido de trascendencia. Y representa
o sea, ¿qué se destaca? El artículo destaca la representación de la soledad. No haré spoilers, la recomendación es que tú veas la película, pero a nivel técnico, a nivel científico, esta película, Huayna destaca la representación de la soledad, el abandono que sufren dos ancianos en una zona rural del Ande peruano. Ahí es donde se destaca toda esta narrativa, producto de la migración juvenil. O sea, hay alguien dentro de esa película que viene o sale de su lugar, se va a otro lado y estos ancianos sufren porque esa persona muy querida, como te digo, no haré spoilers, esta persona muy querida se va del seno familiar, de la comunidad andina y en algunos casos reniega de sus raíces. Ahí nomás lo dejo para no hacer spoiler. Entonces, eso es lo que destaca, esa representación se destaca en esta película Huayna. Entonces, también hay algo muy importante. Esta migración hacia otros lugares, esta migración hacia la metrópoli quizás, se genera algo muy interesante, la devoración o aspectos devoradores de la tradición andina. Eso se observa en esta película Huayna y eso es lo que el paper, sin llegar a ser spoiler, repito, lo señala con claridad. Segunda película, Retablo. Retablo, también galardonada, ¿no? Galardonada por, en muchos festivales. Primero, en Retablo vemos la representación entre el espacio público y la intimidad, el espacio privado, lo íntimo. Esas dos conjunciones se observan en esta película, ¿no? Y cómo a partir de un hecho, como te digo, no haré spoiler, a partir de un hecho se genera toda esta trama donde el espacio público y la intimidad está en el pensamiento de la audiencia, el pensamiento de la persona que va a ver esta película, ¿no? Y cómo a partir de la cosmovisión puede haber una reconciliación o no dentro de esta familia que es protagonista de esta película. Entonces, como siempre decimos aquí, hay que revalorizar nuestra cultura, hay que revalorizar nuestra cosmovisión, en este caso, en estas tres películas, la cosmovisión andina, ¿no? Esa melancolía andina tan tradicional y tan rica de explotar audiovisualmente. Y tercera película que analizó este paper, Willak Pirka, que se traduce como La pared que habla. ¿Qué es La pared que habla? Ya, la película se trata del cine, ¿no? Cómo las personas del Ande, que no tienen acceso muchas veces al cine, descubren este séptimo arte. Es una película muy interesante que si no la has visto, te repito, te recomiendo que la veas, que vayas, corras y busques la manera de poder revisar estas películas. Entonces, en Willak Pirka, La pared que habla, se representa la integración esperanzadora. Sin hacer spoiler, a partir del personaje Sistu, que es un niño que descubre el cine y de alguna forma se convierte en el traductor, ¿no? Se convierte en el traductor del pueblo, demostrando que la película metaforiza el diálogo intercultural, demostrando que la alfabetización audiovisual y el bilingüismo pueden fortalecer los lazos comunitarios en lugar de erosionarlos. Mira qué interesante lo que señala aquí el profesor Mauro Marino, la profesora Raquel Ramos, sobre estas tres películas que son 100% peruanas y que te dan a ti un panorama de esa cosmovisión andina tan rica de encontrar, de descubrir, de valorar y de difundir. Entonces, el cine no solamente es arte, el cine no solamente es ir a ver una película y entretenerte. El cine también es valorar la cultura, el cine también es, ¿por qué no?, un acto de visibilidad, de
aquellas personas que no son tan visibles. Vamos a ir a una pausa y regresando seguimos conversando sobre estas 3 memorables películas peruanas. Nuestro compromiso siempre ha sido formar comunicadores con una mirada integral, que se conviertan en referentes en los distintos ecosistemas comunicacionales que componen nuestra vida y bajo un amplio sentido de responsabilidad social. Formamos comunicadores 360 para el mundo. Abordamos la comunicación como un pilar estratégico para la sociedad. Nos enfocamos en formar comunicadores 360, capaces de comprender y adaptarse a un mundo cada vez más interconectado, con un enfoque global y sostenible, bajo un sólido espíritu emprendedor y garantizando una proyección internacional con más de 85 alianzas con prestigiosas universidades a nivel mundial. Nuestra carrera de comunicaciones brinda 5 especialidades, enmarcadas en las actuales tendencias de contenido: comunicación empresarial, publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y comunicación digital. Contamos con una infraestructura de primer nivel que le permite al estudiante la oportunidad de sumar experiencia práctica y vivencial en nuestra incubadora de contenidos Media Lab. Equipada con estudio de TV, sala de cine, cabina de radio y laboratorio de edición e imagen digital, y en donde se producen contenidos para nuestras señales de streaming exclusivas, USIL TV y Frecuencia USIL, actividades académicas, medios de comunicación y más. Nuestro modelo de enseñanza se proyecta desde los 4 pilares institucionales USIL, desde la globalización, formando profesionales capaces de desarrollarse en cualquier escenario internacional. Desde la sostenibilidad, buscando crear propuestas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Desde la innovación y la investigación, promoviendo e impulsando la investigación en generación de contenido y reputación. Y desde el emprendimiento, proponiendo nuevos modelos de negocio centrados en el mundo digital. La buena comunicación debe entenderse como un bien común entre los ciudadanos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, siempre de la mano de la verdad, la ética y el compromiso, base fundamental de la formación de nuestros comunicadores USIL, tu puente al mundo. Regresamos para esta segunda parte del paper de la semana. Estábamos conversando sobre las representaciones de las comunidades andinas a partir de esta investigación de los profesores Mauro Marino y Raquel Ramos y quien les habla. Estábamos conversando sobre la importancia de este éxito sin precedentes de 3 películas que están elaboradas en quechua y en aymara. Estábamos hablando de Huiñaypacha, Retablo y Huilacpirca. Y alguna cuestión importante ya a nivel técnico, digamos, decodificando el paper, bajándolo, aterrizándolo, son 3 aspectos muy importantes que te dejo de este paper. Primero, como es evidente, la lengua como protagonista, la lengua. El uso del quechua, el uso del aymara ya no es un accesorio. Mira, ya no es un accesorio, es el protagonista. Y qué importante que las comunidades se representen en sus lenguas. Eso es muy importante. Eso es muy importante para el reconocimiento que ellas necesitan. Porque estas lenguas, en estas películas que estamos analizando, son la base de la narrativa, son la base de la película. Por lo tanto, el paper señala que el idioma permite entender la conexión con la tierra y la espiritualidad de una forma que el español no puede traducir. Por supuesto,
el idioma es parte de la cosmovisión. Entonces, esa traducción impedirá que la riqueza que tienen estos pueblos se pueda transmitir de la manera que se transmitió en su propio idioma. Por lo tanto, a los realizadores es un agradecimiento por respetar estas lenguas. 2. La superación del conflicto. La superación del conflicto. ¿A qué me refiero? A la época del terrorismo. De manera que ya no existan narrativas que prioricen esa época histórica, que es fundamental que nosotros la entendamos, que nosotros la comprendamos, para que nunca más vuelva a existir el terrorismo en el Perú. Pero habíamos visto que en el cine hay una serie de películas que pareciera que solamente se habla, cuando hablamos de la comunidad andina, de terrorismo o de turismo. Pero no, acá podemos ver que hay 3 grandes ejemplos galardonados en que se pueden establecer otro tipo de narrativas que sean muy valoradas, que sean muy interesantes y que también sean exitosas. Entonces, el paper señala, ¿no? Si bien el periodo del terrorismo sigue vigente, el cine nuevo explora temas, por ejemplo, de familia, temas de arte, el cine, temas de modernidad versus la tradición de los Andes. O sea, ya son otros temas que abre la palestra para que nuevos realizadores puedan seguir haciendo cine y puedan seguir visibilizando a nuestras comunidades, porque hablar de Perú es hablar de diversas comunidades que en conjunto formamos esta tierra bendita llamada Perú. 3. La agencia indígena. La agencia indígena. El paper señala que ahora se ve personajes con poder de decisión, con sueños y con conflictos complejos. Mira lo que señala el paper, alejándose del estereotipo de la víctima pasiva de la violencia terrorista. Qué interesante. O sea, este paper redescubre a nivel científico lo que nos están mostrando estas 3 grandes películas, estas 3 películas tan aclamadas, ¿no? Tan aclamadas. Entonces, una reflexión o algunas reflexiones ya para ir cerrando este paper de la semana. Te había dicho que el cine no es solo arte, también es un acto político, en el sentido de público, de visibilidad. Y la ley del cine ha ayudado a que estas películas salgan, que estas películas se puedan ejecutar. Por lo tanto, podemos decir que esa ley en sí misma es una ley interesante, una ley buena. Ha habido su polémica también, ¿no? También hay que decir, ha tenido su polémica. Pero la ley como tal es buena porque permiten otras narrativas, permite que nosotros conozcamos otra forma de desarrollar el cine y otra forma de valorar a nuestras comunidades andinas a través del séptimo arte. Entonces, ya para ir cerrando, podemos decir que el cine es el espejo de una nación. Mira, qué bonita reflexión. El cine es el espejo de una nación. Una nación plural, una nación honesta, una nación orgullosa de quiénes somos. Peruanos que intentamos todos juntos comprendernos y a partir de esa comprensión ir hacia un nuevo amanecer, hacia algo mejor para nuestra patria. ¿Cuál es el siguiente paper que quisieras ver? ¿Cuál es el siguiente paper que me recomiendas que analice? Si tienes algún paper, por favor, dilo en los comentarios, dale like y, por favor, no te olvides de compartir esto en tus redes sociales. Soy Daniel Jacobo
y hoy te he compartido este paper muy interesante de representación andina. Conmigo será hasta un siguiente paper de la semana. Hasta la próxima.